Clase de mecánica en lo que vamos a terminar de ver lo que habíamos empezado, que era estática, cinemática y dinámica. Como ustedes saben, nosotros acá vimos estática, máquina simple, cinemática y ahora vamos a ver dinámica, ¿sí? Que sería lo que nos estaría faltando. ¿Qué estudia la dinámica? Empecemos a definir. La dinámica aborda el estudio de las causas que provoca el movimiento de los cuerpos. Recuerdan que veíamos en cinemática el movimiento de los cuerpos sin importar las causas. Acá vemos las causas. Estas causas son la interacción que existe entre otros cuerpos con el medio ambiente. En este caso, con planos inclinados, con poleas, con superficies lisas o rugosas, entre otras, ¿sí? Es decir, algo que inicia la causa. Nosotros lo vamos a llamar genéricamente a lo que inicia una causa fuerza. Se puede conocer la aceleración, velocidad, trayectoria y dirección de los cuerpos que están en movimiento. Todo esto fue estudiado y resuelto por Isaac Newton, quien propuso las leyes del movimiento y la ley de la gravitación universal. ¿Qué pasaba? Newton dijo, siempre se estudió lo que es la física en las interacciones de los cuerpos y qué causaba los movimientos del mismo. ¿Sí? Antes, en la parte aristotélica, que en esa filosofía muy antigua, se pensaba, o mejor dicho, se estudiaba a lo natural, ¿sí? Como que está en reposo, es decir, un cuerpo naturalmente está en reposo o en inercia. Mientras que Newton, cuando él empezó con sus leyes, dijo, no, en lo natural es que el cuerpo esté en movimiento, ya sea en inercia, que es a no cambiar la velocidad, en movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? O en equilibrio. Entonces, ¿qué hacía la física aristotélica? ¿Qué explicaba? Explicaba por qué un cuerpo tiene velocidad, ¿sí? Mientras que cuando Newton llegó dijo, no vamos a explicar por qué tiene, sino por qué cambia su velocidad. Y la explicación del sentido aristotélico es que la fuerza generaba velocidad, mientras que cuando Newton estableció su ley de movimientos dijo, la fuerza lo único que hace es generar un cambio en la velocidad, ¿sí? ¿Y cómo se concibe la fuerza? Según el sentido común, es una propiedad o una acción unilateral, mientras que cuando vino Newton dijo que es una relación o interacción. Obviamente, las leyes de Newton son las que superaron ahora ya lo que fue la parte aristotélica, por lo que nosotros estudiamos los movimientos basados en las leyes de Newton, ¿sí? Es decir, la fuerza es una interacción entre justamente dos cuerpos que causa algo, una deformación, un cambio en la velocidad, que se llamamos aceleración, ¿sí? O, como dice la primera ley de inercia, o sacarlo del estado de equilibrio. Newton estableció tres leyes. La primera, que se llama la ley de la inercia, dice, si un cuerpo permanece en estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, a menos que una fuerza externa no equilibrada actúe sobre él, ¿sí? Cuando nosotros veíamos una fuerza de equilibrio, decíamos que puede haber un equilibrio donde la suma de todas las fuerzas es igual a cero. Si alguna de estas fuerzas no es igual a cero, es decir, no se equilibra, no se anula, vamos a decir que el cuerpo está en movimiento y que ya no cumple inercia, ¿sí? El principio de inercia. Digamos, desde la primera ley de Newton sale el principio de inercia, que un cuerpo mantendrá su estado de reposo de movimiento rectilíneo uniforme si sobre él no se ejerce ninguna fuerza externa que lo obligue a cambiar dicho estado. Esto se conoce como el principio de inercia. Esto es muy importante, el principio de inercia se estudia, por supuesto, podemos nosotros hacer una comparación en cualquier fenómeno que podemos estudiar, pero se estudia muchísimo en lo que es la parte, como ven acá, de lo que es los choques de autos para la seguridad vial, ¿sí? Entonces nosotros observamos que el conductor mantiene la velocidad cuando el vehículo choca debido a que por un breve tiempo, desde que sale del asiento hasta que impacta en el parabrisas, es un cuerpo aislado y por lo tanto preserva su inercia y su momento. Recuerdan que cuando hablábamos de estudio de la física decíamos que depende del observador, depende de quién estudiaba. Si yo lo estudio a la persona que viene en un vehículo, esa persona está en inercia. Y el choque lo saca de la inercia, es decir, por un breve tiempo va a seguir en inercia, que va a ser en movimiento continuo, hasta que choca contra el vehículo, ¿sí? Entonces, eso se estudió de acuerdo justamente a cada uno de los cuerpos que se relacionan, por ejemplo, en lo que es la seguridad vial, y fue muy importante para ir determinando cuáles son los que nosotros podemos externamente, por supuesto, adaptar para que mejora la seguridad vial. El principio de inercia también nos dice que si no hay fuerza actuando sobre el objeto, la aceleración del objeto es nula. Recuerden que cuando veíamos esto, nosotros decíamos que
no es que no existan fuerzas, sino que las fuerzas se cancelan, ¿sí? Yo, por ejemplo, en lo que estamos viendo acá en el gráfico, decimos que esa bola de metal de 100 newton está en un estado de equilibrio o de inercia, no se mueve, ya que la suma de todas las fuerzas en el sentido de las X es igual a cero y la suma de todas las fuerzas en el sentido de las Y es igual a cero, ¿sí? Entonces, la primera ecuación de la primera ley de lo que es Newton es el principio de inercia, la suma de todas las fuerzas es igual a cero, ¿sí? Esto está acá, esto que está acá, la suma de todas las fuerzas es igual a cero, o la aceleración es igual a cero, es lo que ustedes tienen que aplicar en los problemas cuando hablamos de la primera ley de Newton. La inercia, por ejemplo, si vamos a algo que se puede tomar gran velocidad como un balón, vamos a decir que el balón cambiará su estado de movimiento o de reposo solo cuando se aplique una fuerza externa, ¿sí? Si obviamente nadie aplica una fuerza en él, no va a moverse, ¿sí? Eso es lo que interpretó Newton. Vamos a la segunda ley, ¿sí? La segunda ley o ley de la aceleración dice que la aceleración de un objeto en la dirección de la fuerza resultante es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza e inversamente proporcional a la masa, ¿sí? Traducido esto, si yo tengo, por ejemplo, acá una persona, un operario que tiene que mover una caja, ¿sí? Cuando le aplica una fuerza, que es la flechita roja, va a moverse la caja con una aceleración de la misma intensidad de la fuerza. Si yo lo que hago es aumentar la fuerza, ¿sí? Como vemos en el segundo gráfico donde hay dos personas que están arrastrando la caja, aumenta dos veces la fuerza, aumenta dos veces la aceleración. Si en vez de que aumente la fuerza, aumenta la masa, es decir, le aumento una caja, como sería la tercera figura, aumento una caja a lo que es el peso que esta persona debe aplicar con la misma fuerza, que es la flecha roja, inicial, voy a mover la mitad de la aceleración, es decir, es inversamente proporcional a la masa, ¿sí? Otro ejemplo para que veamos acá. Si yo tengo una fuerza y la masa es muy pequeña, como vemos en este palo del golf en la pelotita, ¿sí? Si la fuerza es grande y la masa es muy pequeña, la aceleración que va a tomar va a ser muy grande. Mientras que si la masa es muy grande, como sería la misma persona que con el palo de golf intenta mover un camión, la masa es muy grande, la fuerza que aplique va a dar una aceleración muy pequeña, ¿sí? La misma fuerza ejercida en una masa más grande produce una aceleración correspondientemente más pequeña. ¿Cuáles son las ecuaciones que vamos a usar para la segunda ley de Newton? Son estas ecuaciones que están escritas acá, que dice aceleración, ¿sí? Que es una magnitud vectorial, es igual a fuerza dividido la masa. O, dicho en otras palabras, fuerza es igual a masa por aceleración. Son las ecuaciones, que en realidad es una sola y de ahí deriva la otra, que vamos a utilizar para resolver problemas de la segunda ley de Newton, ¿sí? Cuando hablamos de las leyes de Newton, hablamos de aceleración. Entonces tenemos que tomar el tema de lo que es peso para diferenciar entre masa y peso, ¿sí? El peso es una magnitud vectorial y la masa es escalar. El peso de cualquier cuerpo es la fuerza con la cual el cuerpo es atraído verticalmente hacia abajo por la gravedad. El peso de cualquier cuerpo es la fuerza con la cual el cuerpo es atraído verticalmente hacia abajo por la gravedad. Cuando un cuerpo cae libremente hacia la Tierra, la única fuerza que actúa sobre él es su peso. Esta fuerza neta produce una aceleración que es la misma para todos los cuerpos que caen. Entonces, a partir de la segunda ley de Newton, escribimos la relación entre peso y masa de un cuerpo mediante la fórmula que vemos acá. W, que es peso en inglés, ¿sí? Weight, es igual a masa por la aceleración de la gravedad, ¿sí? O lo que es lo mismo, si alguna vez queremos encontrar masa, masa es igual a el peso dividido la gravedad. Si en el sistema internacional, como peso es una fuerza, que por eso lo recalqué, peso es una fuerza, está en newtons, siempre newton. Y empezamos a describir y definir qué significa el newton. Newton significa kilogramos, que corresponde a la masa en la fórmula que vemos, que observamos acá, kilogramos por
metros dividido segundo al cuadrado, que corresponde a la aceleración. Como Newton es justamente una magnitud que deriva de otras magnitudes, cada vez que trabajamos con un problema en la segunda ley de Newton, tenemos que llevar masa a kilogramo y aceleración a metros dividido segundo al cuadrado. Si yo no tengo estas unidades correctamente, no voy a poder formar Newton, no voy a poder resolver los problemas, ¿sí? Acá un poco, bueno, las fotitos que están, la manzana que fue la que le cayó a Newton en la cabeza y lo hizo pensar justamente en el peso, en esta fuerza que cae, que hace que caiga al centro de la Tierra, y después en una persona en la Luna, que recuerden que si nosotros cambiamos el valor de la gravedad, cambia el peso, no la masa. La masa se mantiene constante, si es la cantidad de sustancia, y si yo viajo a la Luna voy a tener menor peso. ¿Por qué? Porque la gravedad en la Luna es menor, ¿sí? Eso es para lo que veíamos los dibujos, los gráficos que estaban acá. Vamos a ver un poco cómo vamos a resolver problemas aplicando las leyes de Newton, ¿sí? Nosotros cada vez que veamos un problema que involucra fuerzas, tenemos que realizar lo que se llama el diagrama de cuerpo libre o aislado, ¿sí? En los cuales vamos a considerar al cuerpo como si fuese un punto situado en el origen de coordenadas, colocando ahí todas las fuerzas que actúan sobre él, así como los ángulos que las fuerzas forman con el eje para poder calcular los componentes de dichas fuerzas sobre los ejes. No importa si la forma que tenga el cuerpo a estudiar, generalmente el cuadrado es lo primero que vemos, nosotros lo que hacemos es buscar el centro de gravedad de ese cuerpo y desde ahí parten todas las fuerzas. No importa si la fuerza se aplica real, en el sentido real se aplica en otro lugar. Para el estudio de ellas vamos a tomar el centro de gravedad que va a ser nuestro cero del eje cartesiano y desde ahí van a partir todas las fuerzas manteniendo siempre la misma magnitud, la misma dirección y el mismo sentido de las fuerzas. Esto que vemos acá en los dibujitos es súper importante porque es lo que nos permite a nosotros poder hacer suma y resta de vectores. Si yo no puedo analizarlos en un solo espacio, no puedo hacer suma y resta de vectores, ¿sí? Como son vectores, debemos sumarlos como vectores. En este ejemplo, se puede hacer la suma por el método gráfico, que habíamos dicho que era desde donde termina el primer vector, yo sumo el segundo vector, ¿sí? Manteniendo magnitud, dirección y sentido de este vector, por ejemplo, fuerza 2 en este caso, donde termina la fuerza 2, sumo el tercer vector, donde termina el tercer vector, sumo el cuarto vector, donde termina el cuarto vector, sumo el quinto vector, y la resultante va a ser desde el inicio del primer vector hasta donde termina el último vector. Esto habíamos dicho que se logra cuando tenemos justamente los equipos calibrados, es decir, hojas milimetradas, tenemos escuadras, tenemos reglas, transportadores calibrados, no los que conseguimos en la librería, teníamos que ir a una artística o para dibujo técnico, y habíamos dicho también que nosotros no lo vemos de esa forma, ¿sí? Vamos a ver la parte analítica que ahora la vamos a ver. Pero bueno, sabemos que la fuerza vectorial, las sumas de esto me da una fuerza resultante o neta, que es lo que equivale a la fuerza que actúa sobre el cuerpo si solo estuviera ella. ¿Sí? Esta fuerza, a ver, antes que pasemos, esta fuerza neta a mí me dice si el cuerpo se mueve, se deforma o permanece en estado de inercia. ¿Sí? ¿Se comprende? Vamos a la ley de gravitación universal que también estableció Newton basado en lo que era justamente la segunda ley. Él estableció que cualquier partícula en el universo atrae a cualquier otra partícula con una fuerza que es proporcional al producto de las masas de las partículas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa, ¿sí? Es decir, lo que él vio es que existe esa fuerza gravitacional que nos atrae al centro de la Tierra, pero que no es unidireccional, sino que es una interacción entre los dos cuerpos. Si yo quiero calcular esa interacción, puedo usar esta fórmula que me dice que la fuerza gravitacional es igual a una constante gravitacional que vale 6,67 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado dividido kilogramos cuadrados. A esa constante le tengo que multiplicar las masas de estos dos cuerpos que yo estoy estudiando y le tengo que dividir la distancia con los que están separados los dos cuerpos al cuadrado, ¿sí? Pasemos a la tercera ley
de Newton, que es la ley de acción y la reacción, ¿sí? Newton también estableció que para cada fuerza de acción debe haber una fuerza de reacción igual y opuesta. La fuerza F1,2 que ejerce el objeto 1 sobre el objeto 2 es igual en módulo, tiene la misma dirección y sentido contrario a la fuerza F, que es justamente 2A1, ejercida por el objeto 2 sobre el objeto 1, ¿sí? ¿Qué tenemos que sacar de conclusión acá? La tercera ley de Newton establece dos fuerzas y la interacción entre dos objetos, ¿sí? No es en un solo objeto dos fuerzas que se van a restar, porque si yo digo misma magnitud, misma dirección, distinto sentido, me van a decir ustedes, entonces yo la sumo, me tienen que dar cero. No, porque son dos objetos distintos y es la interacción entre esos dos objetos, ¿sí? Es decir, hay una fuerza que va de 1 a 2 y una fuerza que va de 2 a 1. Son dos objetos diferentes. Por ejemplo, fuerza del techo sobre el hombre que está colgado justamente haciendo alpinismo, ¿sí? Existe una fuerza que va a ser acción y una que va a ser reacción. Fuerza del hombre sobre el piso y la fuerza del piso sobre el hombre cada vez que caminamos, ¿sí? La fuerza de levantar la pesa es una fuerza de acción y la fuerza que también nos brinda esa pesa es una fuerza de reacción. Y por ello que es más sencillo de entender es la fuerza de acción y reacción cuando estoy con un caballo, con un jinete, ¿sí? En el carro. Cuando el caballo empuja hay una acción y la reacción hace que se mueva el jinete, ¿sí? En realidad el carro, hace que se mueva el carro. Se comprende, lo vamos a volver a ver, pero tercera ley es de dos cuerpos distintos, ¿sí? Como es de dos cuerpos distintos, nosotros acá vamos a empezar a hablar y a surgir de definiciones muy importantes que tenemos que ver en física. ¿Cuál es esa definición? Pero, por ejemplo, cuando hablamos de el peso, decimos que la Tierra ejerce una fuerza Fg sobre un televisor apoyado sobre una mesa. Y el televisor ejerce una fuerza Fg' sobre la Tierra. ¿Sí? Entonces nos vamos al dibujito. El televisor tiene una fuerza Fg, que está acá, que tiene una dirección de sentidos de las I negativa, y la Tierra le devuelve una fuerza Fg', que tiene el sentido de las I positiva. Mismo módulo, misma dirección, distinto sentido. ¿Qué sucede? El aparato no acelera o no se deforma hacia abajo porque hay algo, otra fuerza que lo mantiene en su forma, ¿sí? Esa fuerza se llama normal, porque es normal o perpendicular a la superficie de contacto. Cuando yo digo normal, estoy hablando a nivel matemático, digo que es una recta que es perpendicular a otra, ¿sí? En este caso, a la superficie de contacto. La fuerza normal que está establecida en N, esta que ven acá, es de la misma magnitud del peso del cuerpo, misma dirección del peso del cuerpo, distinto sentido. Y es la que mantiene al cuerpo en su forma, ¿sí? En este caso, como vemos en la tercera ley, esa fuerza normal también tiene una fuerza que, en este caso, la mesa aplica contra la normal, ¿sí? Que es justamente la N'. Nosotros de acá tenemos que sacar y decir que si el televisor no se acelera es porque la fuerza peso está equilibrada, en este caso con la fuerza normal. Acá sí, la suma de la fuerza peso, en realidad la resta porque el peso es negativo, más la fuerza normal es cero, ¿sí? Y eso me dice a mí que el cuerpo no se deforma. En conclusión, la fuerza normal yo la puedo calcular por masa por gravedad, ¿sí? Muy importante, espero que haya quedado claro. Vamos, sigamos con la tercera ley. Un problema, un ejercicio, decimos, si yo tengo un bloque que está sobre un piso que está apoyado en unos ladrillos, ¿sí? Vamos a ver que hay una fuerza que el piso ejerce sobre el bloque, que en este caso se llama N en mayúscula. Hay una fuerza que la Tierra ejerce sobre el bloque, que la llamamos peso, W. Pero como solo estamos estudiando la tercera ley, decimos que hay otras fuerzas que también van a interactuar. Vamos a decir que está la fuerza que los ladrillos ejercen sobre el piso, que la llamamos N'. Vamos a decir que está la fuerza que la Tierra ejerce sobre el piso, que es peso del piso, en reacción a la fuerza del bloque, que se va a llamar W'. Vamos a decir que, bueno, la fuerza del bloque que ejerce sobre el piso, que ya habíamos dicho que es la W,
¿sí? Que es el peso del bloque. Como el sistema está en reposo, las fuerzas que apuntan hacia arriba deben ser iguales que las que apuntan hacia abajo, ¿sí? Eso siempre que nosotros decimos. Si no se mueve, nosotros tenemos que ver que la suma de todas las fuerzas es igual a cero, sin dejar de pensar que siempre que haya una fuerza, siempre que haya una acción, va a haber una reacción de otro cuerpo, ¿sí? Insisto, en dos cuerpos distintos. No confundir. Cuando yo hablo de un solo cuerpo, la suma de todas las fuerzas tiene que ser igual a cero para que esté en equilibrio. Si yo hablo de la interacción de dos cuerpos, voy a decir, cada vez que un cuerpo ejerce una fuerza sobre el otro cuerpo, el otro cuerpo le responde con la misma fuerza, solamente en sentido distinto, ¿sí? Espero que eso haya quedado muy clarito. Vamos ahora a otro tema que es muy importante también en el módulo de dinámica, que son las fuerzas de fricción. Las fuerzas de fricción son fuerzas que se oponen al movimiento de un cuerpo, ¿sí? Tenemos fuerzas de fricción en estática y fuerzas de fricción cinemática. Vamos a empezar a ver el gráfico que tenemos acá. Decimos en el gráfico A. En este momento, en esta caja, no se aplica fuerzas, por lo tanto, está en estática o en inercia, ¿sí? Solamente, como ven, actúan las fuerzas peso y su fuerza normal, que la contrarresta y realiza que no se deforme la caja. Entonces, en este caso no va a haber fricción y estamos en el dibujo, en el diagrama que tenemos acá de los ejes X, Y, en donde X corresponde al tiempo e Y corresponde a las fuerzas, en este caso las fuerzas de fricción. Vemos que está en cero la fuerza de fricción, ¿sí? ¿Por qué? Porque no empieza a moverse, porque no existe una fuerza que lo saque de la inercia. En el punto B vemos que ya se tira de la cuerda y empieza a salir de la inercia este cuerpo, pero la fuerza aplicada es débil. La caja permanece en reposo. ¿Por qué permanece en reposo? Porque esa fuerza no logró vencer la fuerza de fricción que impide el movimiento y que la produce la superficie en donde está apoyada la caja. Esa fuerza de fricción estática generalmente se dice que para que se empiece a mover tiene que ser, digamos, para que no se mueva es menor ya vamos a ver cómo se calcula, al coeficiente de fricción por la normal. Entonces, si la fuerza que yo aplico es menor a la fuerza de fricción que se opone al movimiento, la caja no se mueve o permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Vamos a la situación C. Se sigue tirando esa caja, ahora se imprime mayor fuerza. Acá, como ven, la flecha roja que dice T es mayor que en el caso B. En el caso C, esa fuerza que se aplica ya puede vencer la fuerza de fricción estática, por lo que logra mover la caja, ¿sí? Entonces la fricción estática, ahora vamos a ver bien la fórmula, va a estar dada por la fuerza que yo necesito para vencer la fricción, y esa fuerza tiene que ser a la fuerza normal por el coeficiente de fricción de la superficie. Vemos el caso de, ¿sí? Acá ya estamos en este punto en donde en el eje de las X y de las Y, donde al vencer la fuerza de fricción estática máxima, ¿sí? Ya empieza a cambiar lo que es justamente en el tiempo, en este caso en la fuerza T, empieza a cambiar, ¿sí? Y lo que vemos es que una vez que yo logré, ¿sí? Modificar, mejor dicho, ya logré mover, perdón, no, sí, modificar, cambiar de su estado de inercia a la caja, para que se siga moviendo, yo necesito una fuerza menor a la fuerza aplicada en C. ¿Me siguen? Para yo lograr sacarlo del estado de inercia a la caja, tengo que aplicar una gran fuerza, que es el caso de C. Una vez que se mueve, para que continúe moviéndose, mi fuerza es menor, como se puede observar en la longitud de la fuerza T, que es menor en el dibujo D que en el C. Esa fuerza menor significa que la fuerza de fricción cinemática, cuando ya está en movimiento, es menor, ¿sí? Es decir, sigue habiendo una fricción, sigue habiendo algo que se pone en movimiento, pero en este caso yo al aplicar una fuerza necesito que esa fuerza no sea tan grande para seguirlo moviendo, ¿sí? Esto depende, y es lo que se ve acá, la fuerza T, como ya se vuelve constante una vez que está en movimiento. Entonces, recapitulando lo que es E, que sería el gráfico, es la fuerza de fricción dividido la fuerza de tensión.
en donde yo voy a ver que para que se empiece a mover necesito una gran fuerza que se llama fuerza, tenemos que vencer la fuerza de fricción en estática máxima, el FEM. Una vez que yo lo venzo, bajo la fuerza de T, de la tensión, y para continuar moviendo se mantiene constante la fuerza que aplico, ¿sí? Esta fuerza de fricción, vamos a volver a definir, en estática, significa la fuerza que se opone al movimiento de un cuerpo, ¿sí? Si queremos mover un objeto con la de masa, aplicando una fuerza F, observamos que si la fuerza F es pequeña, no se mueve, ¿sí? No se mueve. Si la fuerza F aumenta, la fuerza de fricción también lo va a hacer, hasta que el cuerpo se mueva, ¿sí? Es decir, que la fuerza de fricción, yo para mover a un cuerpo tengo que lograr una fuerza de fricción que sea mayor o igual a lo que es la fuerza normal por el coeficiente de fricción en estática, ¿sí? Que es lo mismo que habíamos visto acá. Y la fuerza de fricción cinemática nos dice que cuando el objeto ya comienza a moverse, actúa una fuerza de fricción que tiende a frenarlo, llamado FC, ¿sí? Fuerza de fricción cinemática. Esa fuerza de fricción cinemática yo la calculo por el coeficiente de fricción cinemática por la fuerza normal. Y esta fuerza de fricción es menor a la fuerza de fricción en estática, ¿sí? Volvemos a insistir. Cuando algo está en inercia, no se mueve, yo necesito una fuerza, una gran fuerza para empezar a moverlo. Una vez que está en movimiento, la fuerza que yo necesito es menor para mantenerlo en movimiento, ¿sí? Hablé mucho de coeficientes de fricción. Los coeficientes de fricción, ustedes me dirán qué son. Los coeficientes de fricción dependen de la naturaleza de las superficies de contacto. Generalmente son valores que se dan y que están en los libros. Si, por ejemplo, acá lo que vemos es en estiles, digamos, cemento en cemento, aluminio con cemento, ¿sí? Vidrio con vidrio, por ejemplo, hielo en hielo. Habrán visto que justamente cuando hablamos de fuerza de fricción en algo que está con hielo se vuelve muy poca la fuerza de fricción, o con agua, agua en carretera que se llama, es muy poca la fuerza de fricción, es decir, es poco lo que impide el movimiento y, por ejemplo, un vehículo, un auto o una moto no puede frenar con tanta facilidad cuando hay agua en el pavimento. ¿Por qué? No porque no por una característica del agua, sino por las características de la fuerza de fricción. Al haber menos superficie de contacto que sea rugosa, la superficie no es rugosa, yo tengo menos fuerza de fricción y es más difícil frenarlo, por ejemplo, a un vehículo. Para darles una idea, hielo en hielo es 0,1 la fuerza de fricción en estática y 0,03 es cinemática. Es decir, a un patinador de hielo empezar a patinar va a costarle un poco y cuando ya está patinando ya no le cuesta nada. También es la explicación de cómo los patinadores de hielo o las carreras de patín en hielo toman gran velocidad, ¿sí? Al principio ustedes ven que el persona empieza a moverse hasta que toma velocidad y luego la velocidad es muy grande y ya casi no se mueve. Por esto, ¿sí? Una vez que ya está en movimiento, la fricción es muy baja, lo que está frenándolo, entonces pueden tomar gran velocidad con menos fuerza, ¿sí? Todos, como ven, tienen, por ejemplo, bueno, todo tenemos lo que es la fuerza de fricción en estática con valores y la fuerza de fricción cinemática con valores mucho más pequeños, ¿sí? Y obviamente que si tenemos más grande el valor de las fuerzas de fricciones, quiere decir que es más difícil movernos. Por ejemplo, en grava, si hablamos de grava, de piedra, es más difícil movernos, ¿sí? Esto lo vamos a retomar cuando veamos el ejercicio, pero para terminar, vamos a ver un ejemplo de cómo se calculan las fuerzas de fricción, ¿sí? Para resolver problemas. La fuerza de fricción en movimiento horizontal. Dice el problema, usted intenta mover una caja de 500 newton por un piso horizontal. Para comenzar a moverla debe tirar con una fuerza horizontal de 230 newton. Una vez que la caja se libera y comienza a moverse, puede mantenerse a velocidad constante con solo 200 newton. ¿Cuáles son los coeficientes de fricción estática y cinemática de esta caja? Este problema es del libro, está bueno que lo puedan volver ustedes a ver, ¿sí? Del libro el Sears Young de Física Universitaria. Les digo para que el se libera, entre comillas, está en el libro porque justamente sale de su estado de inercia o de reposo
con 230 newtons, ¿sí? Como todo problema, tomamos los datos nos dice que el peso de la caja es de 500 newtons, por lo tanto, yo por definición sé que la fuerza normal es igual a la fuerza peso con sentido contrario. Entonces yo sé que la fuerza normal es 500 newtons. La fuerza de tensión, la primera, la de estática, es de 230 newtons y la fuerza de tensión de movimiento es de 200 newtons, ¿sí? Acá tenemos un diagrama, siempre se puede hacer un esquema de la situación y después el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? En donde yo desde el centro de gravedad de ese objeto coloco todas las fuerzas que actúan en él para hacer la suma de vectores. Voy a decir, desde el centro de este dibujo está la fuerza peso que tiene un sentido en la X negativa y vale 500 newton, una fuerza normal que tiene sentidos en la Y positiva y vale 500 newton, en este caso la fuerza que quiere moverlo que es de 230 newton y la fuerza de fricción que está en el eje de las X, ¿sí? Que tiene dirección distinta a la fuerza para moverlo, que en este caso no lo sabemos cuál es el valor, ¿sí? Ahora lo vamos a calcular. Y también una vez que ya empezó el movimiento, vamos a decir de este cuerpo libre que se sigue con el peso de 500 newton, porque eso no se puede modificar, sigue con su fuerza normal que va a ser 500 newton, cambió la fuerza de tensión, que en este caso es 200 newton, y entonces me cambia la fuerza cinemática que tenemos que ver, ¿sí? ¿Cómo hacemos nosotros para calcular las fuerzas de fricción? Vamos a decir que las fuerzas de fricción, perdón, ya nos dan, son las de 230 newton en estática y la de 200 en cinemática. ¿Por qué ya nos dan? Porque son las mismas fuerzas que se ponen al movimiento. Si yo necesito 130 para moverlo es porque hay 230 de newton que me lo está reteniendo, deteniendo, ¿sí? Y una vez que ya se movió, si necesito 200 newton para moverlo, es porque hay una fuerza de 200 newton que permite que se siga moviendo. La ecuación que vamos a usar va a ser la fuerza de magnitud de fricción estática, que es igual a el coeficiente de fricción en estática por la fuerza normal. Y, porque son dos fuerzas que tengo que tener, la fuerza de fricción cinemática por el coeficiente de fricción en cinemática por la fuerza normal. La K y acá se refiere justamente al movimiento, ¿sí? Bien. ¿Cómo se resuelve? Yo lo que quiero acá es la fuerza de fricción. ¿Cómo? Saqué justamente de la ecuación que la fuerza de fricción, en este caso los 230, que era la fuerza que yo tengo que vencer para que se mueva, la fuerza normal es de 500 newton, que es la fuerza de donde viene, deriva del peso. Entonces, si yo hago esa división, me da que el coeficiente de fricción es de 0,46 en estática. Mientras que cuando ya se está moviendo la caja, la fuerza de fricción en cinemática es de 200 newton, que es el mismo valor de la fuerza de tensión, porque significa que es la fuerza que está impidiendo que se mueva. Entonces el valor es el mismo. De 200 newton dividido los 500 newton de la fuerza normal me da un valor de 0,4. ¿Sí? Conclusión. Es más fácil mantener la caja en movimiento que comenzar a moverla, por lo que el coeficiente de fricción cinemática es menor que el coeficiente de fricción estática. Eso siempre se mantiene, ¿sí? Siempre va a ser así. Con toda esta información de lo que son las fuerzas de Newton y las fuerzas de fricción, los espero en la parte práctica. Gracias por su atención. Ya saben, los canales de comunicación, plataforma virtual, correo, el canal de YouTube, si necesitan Facebook y obviamente vernos en la facultad. Eso es todo por ahora. Saludos.